Una niña pobre entra en la tienda de relojes de un multimillonario árabe. Todos se ríen. 5 segundos después, los deja a todos en shock antes de continuar. Por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Las calles de Dubái brillaban bajo el abrasador sol de la tarde, donde los rascacielos tocaban las nubes, y los autos de lujo llenaban cada esquina. En el corazón de esta ciudad opulenta se alzaba el emporio de relojes de Wed, una tienda legendaria conocida en todo el mundo, por albergar las piezas de relojería más raras y caras jamás creadas. Sus vitrinas de cristal exhibían relojes valorados en millones. Cada uno era una obra maestra de la artesanía suiza y de la riqueza árabe. En el interior, el aire acondicionado zumbaba suavemente, mientras clientes adinerados recorrían colecciones que la mayoría de las personas nunca verían en toda su vida. Los vendedores con trajes a medida se movían con elegancia entre las vitrinas reservando sus sonrisas solo para quienes parecían pertenecer a ese lugar. Pero afuera, pegada al brillante escaparate, se encontraba una figura que no pertenecía a ese mundo de riqueza y privilegio. Scarlett. Tenía apenas 6 años, una niña diminuta con el cabello castaño enmarañado, que no había sido lavado en días. Su ropa estaba rota y sucia, cubierta del polvo de las calles que llamaba hogar. Iba descalza con los pies cortados y llenos de moretones por caminar sobre el pavimento ardiente. Su rostro, aunque hermoso bajo la mugre, contaba una historia de hambre, soledad y supervivencia. Llevaba 2 años viviendo en la calle desde el accidente que le arrebató a su padre, un brillante relojero, que alguna vez fue respetado en la industria, antes de que la traición y el fraude destruyeran todo lo que había construido. Antes de morir, le había enseñado a Scarlett todo lo que sabía sobre relojes, llenando su joven mente de conocimientos que parecían imposibles para una niña de su edad. Ahora, mirando las magníficas piezas del escaparate, el estómago de Scarlett rugía de hambre, pero sus ojos no estaban puestos en la comida. Estaban fijos en un solo reloj en la vitrina central, una impresionante pieza de platino con complicaciones intrincadas, y había algo en él que estaba mal. Tomando una respiración profunda, la pequeña empujó la pesada puerta de vidrio y entró. En el momento en que los pies descalzos de Scarlett tocaron el pulido suelo de mármol del emporio de relojes de Wed, todas las cabezas en la sala se giraron hacia ella. La suave música clásica que sonaba de fondo pareció desvanecerse mientras un silencio atónito llenaba el aire. Una mujer bien vestida con un vestido de diseñador jadeó y se llevó las manos a las perlas. Un hombre de negocios con un traje caro frunció la nariz con disgusto. 2 vendedores detrás del mostrador intercambiaron miradas horrorizadas. «¿Qué es eso que hace aquí?», susurró uno de los vendedores lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Scarlett se quedó paralizada cerca de la entrada de repente, consciente de lo diferente que se veía en comparación con los demás. Su vestido roto colgaba flojo de su pequeño cuerpo, y podía sentir las miradas de juicio quemándole la piel. Pero había venido por una razón y no se iría hasta decir su verdad. «Disculpe», dijo suavemente con una voz apenas audible. Nadie respondió. En su lugar, un vendedor alto con el cabello peinado hacia atrás con gomina avanzó hacia ella con una expresión de puro desprecio. «No puedes estar aquí», dijo con firmeza señalando la puerta. «Este es un establecimiento privado solo para clientes serios. Vuelve a donde sea que hayas venido». «Pero necesito», comenzó Scarlett. Fuera elevó la voz el vendedor, y varios clientes se rieron. «Mírala», se burló una mujer cubierta de diamantes al oído de su acompañante. «Probablemente busca sobras o intenta robar algo». «Llamen a seguridad», sugirió otro cliente con una risita. Los ojos de Scarlett se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Había sobrevivido 2 años en las calles. Había aprendido a no llorar con facilidad, pero la crueldad en esa sala se sentía distinta, más afilada, más deliberada. Justo cuando el vendedor extendió la mano para agarrarle el brazo, una voz profunda y autoritaria cortó el caos. «Alto». Todos se giraron para ver al propio Wed al-Rashid salir de su oficina privada al fondo de la tienda.
A sus 38 años era una figura imponente, alto, de rasgos afilados, ojos oscuros y penetrantes, y un aura de autoridad absoluta. Vestía un traje azul marino hecho a medida y llevaba un reloj que valía más que la casa de la mayoría de las personas. La sala quedó en silencio de inmediato. Wed no era solo el dueño. Era una leyenda en el mundo del lujo. Un multimillonario hecho a sí mismo cuyo gusto era impecable y cuya palabra era ley. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Wed con calma mientras sus ojos recorrían a su personal y se detenían en la pequeña niña sucia que estaba cerca de la entrada. Señor, esta niña entró desde la calle, explicó el vendedor con un tono apologético. Solo estaba acompañándola para que se fuera. Wed estudió a Scarlett durante un largo momento. Ella permanecía allí temblando ligeramente, pero sus ojos, esos notables ojos verdes, contenían algo que él no había esperado. Inteligencia, determinación y ausencia de miedo. ¿Y por qué entraste en mi tienda pequeña?, preguntó Wed con la voz ahora más suave pero aún cargada de autoridad. Scarlett tragó saliva con fuerza. Esta era su oportunidad. El reloj, dijo señalando la vitrina central. El de platino con la complicación de fase lunar. Es falso. La sala estalló en carcajadas. Incluso los labios de Wed se estremecieron con una pizca de diversión. Falso. El jefe de ventas se burló. Ese es un auténtico PC Philippe GR Complication, autenticado por 3 expertos independientes valorado en $4.2 millones. Ella ni siquiera sabe lo que está mirando. Otro cliente se rió, pero Wed levantó la mano silenciando a todos. Caminó despacio hacia Scarlett observándola con renovada curiosidad. Algo en la forma en que lo dijo, la seguridad en su vocecita lo intrigó. ¿Estás segura?, preguntó agachándose hasta quedar a la altura de sus ojos. Sí, señor, asintió Scarlett. Wed se incorporó con una leve sonrisa en los labios. Toda la sala miró incrédula mientras el multimillonario hacía un anuncio que lo cambiaría todo. Muy bien, entonces, declaró Wed en voz alta y su voz resonó por la sala de exposición. Te haré un trato, pequeña. Si puedes demostrarme que este reloj es falso, si puedes mostrarme un solo error real en su construcción, te daré $2 millones y el propio reloj. La sala soltó un jadeo. Varias personas rieron con nerviosismo. Tenía que ser una broma, pero la expresión de Wed era mortalmente seria. Las risas fueron apagándose poco a poco cuando todos comprendieron que Wed no estaba bromeando. El multimillonario permaneció de brazos cruzados con sus ojos oscuros fijos en la niña diminuta, que se atrevía a cuestionar la autenticidad de una de sus piezas más preciadas. «Señor, no puede hablar en serio», protestó el jefe de ventas. «Esto es absurdo. El reloj ha sido certificado por...» «Sé perfectamente por quién ha sido certificado», lo interrumpió Wed con frialdad. «Yo mismo pagué esas certificaciones, pero tengo curiosidad por escuchar lo que esta niña tiene que decir». Se volvió hacia Scarlett. «Acércate. Examínalo». El corazón de Scarlett retumbaba en su pecho mientras caminaba hacia la vitrina. Sus pies descalzos dejaban pequeñas huellas sobre el suelo impecable. Los demás clientes se reunieron alrededor, algunos divertidos, otros molestos por la interrupción de su experiencia de compra. El jefe de ventas, a regañadientes, abrió la vitrina y retiró con cuidado la magnífica pieza de platino, colocándola sobre un cojín de terciopelo en el mostrador. El reloj brillaba bajo las luces del showroom, una obra maestra de la ingeniería relojera con múltiples complicaciones visibles a través de su fondo de caja transparente. Bien, la apremió Wed. «Muéstrame ese error que dices ver». Scarlett se acercó al mostrador apenas lo bastante alta para asomarse por encima. Alguien trajo un banquito, aunque el gesto se sintió más burlón que útil. Ella se subió y se inclinó hacia el reloj, con sus deditos suspendidos sobre él sin tocarlo. Sus ojos, entrenados por incontables horas en el taller de su padre, recorrieron cada detalle. Recordó su voz paciente y cariñosa, enseñándole los secretos de la relojería. «Scarlett, cariño mío, un reloj verdadero es como un latido. Cada pieza debe moverse en perfecta armonía.
El volante oscila exactamente 28.800 veces por hora. La fase lunar debe calcular 29,53 días por ciclo lunar. Y lo más importante, los grabados de un movimiento auténtico de PC Philippe nunca están estampados. Están grabados a mano con ligeras variaciones que prueban la artesanía humana. El movimiento, dijo Scarlett en voz baja, señalando con el dedo hacia el fondo transparente. ¿Puedo verlo más de cerca? Wed le hizo un gesto a su vendedor, quien de mala gana le entregó una lupa de joyero. Scarlett se la llevó al ojo y examinó el intrincado movimiento mecánico dentro del reloj. La sala estaba completamente silenciosa ahora. Incluso los escépticos se encontraron conteniendo la respiración viendo cómo se desarrollaba aquella escena imposible. Ahí dijo por fin Scarlett con la voz firme pese a los nervios. El grabado del sello de Ginebra en el puente. Está estampado, no grabado a mano. Se nota que los bordes son demasiado perfectos, demasiado uniformes. Un movimiento auténtico de Peck Philippe de esta época tendría ligeras variaciones en la profundidad del grabado porque se hace a mano. Varias personas se inclinaron para mirar. El rostro del jefe de ventas se puso pálido. Y eso no es todo, continuó Scarlett ganando confianza. El volante está oscilando a una frecuencia incorrecta. Lo conté. Está funcionando a 21.600 alternancias por hora, no a 208, 800. Esa es la frecuencia de un movimiento más viejo y más barato. Y mire el disco de fase lunar. Las estrellas están impresas, no aplicadas. Pate Faipe siempre usa estrellas aplicadas en sus complicaciones a este nivel de precio. Wed no dijo nada. Tomó la lupa de la mano de Scarlett y examinó él mismo el reloj con una expresión indescifrable. El jefe de ventas permaneció inmóvil con gotas de sudor formándose en su frente. Después de lo que pareció una eternidad, Wed se enderezó y miró a su personal con unos ojos que podrían cortar acero. «Consíganme a Anton Fisher al teléfono», dijo en voz baja. Ahora, Anton Fisher era el experto independiente que había autenticado el reloj apenas 3 meses antes, certificándolo como genuino antes de que Wed pagara $422 millones por él. El vendedor se apresuró a hacer la llamada mientras la sala de exposición permanecía en un silencio atónito. Wed se volvió hacia Scarlett y por primera vez su expresión se suavizó ligeramente. «¿Cómo te llamas, niña Scarlett, señor?», respondió ella con una voz pequeña pero clara. «¿Y dónde aprendiste sobre relojes, Scarlett?», con las lágrimas por fin brotando en sus ojos. Respondió: «Mi padre me enseñó. Era relojero antes de que muriera». Wed asintió lentamente, algo cambiando en su mirada. Tal vez reconocimiento o respeto. «Espera aquí», dijo simplemente. La llamada telefónica con Anton Fisher duró exactamente 7 minutos y 43 segundos. Wed permaneció de pie en el centro de su sala de exposición, con el teléfono pegado a la oreja, su expresión oscureciéndose con cada segundo que pasaba. Los clientes y el personal se quedaron inmóviles, temerosos de moverse o hablar, mientras observaban cómo la mandíbula de su empleador multimillonario se tensaba con una furia apenas contenida. Scarlett estaba sentada en una silla de cuero cerca de la vitrina con sus pequeñas piernas colgando sin tocar el suelo. Una de las vendedoras más jóvenes, abrumada por la culpa por la forma en que habían tratado a la niña, le había traído en silencio una botella de agua y un pequeño pastel del área trasera. Scarlett comía despacio, saboreando cada bocado, como si pudiera ser su última comida en días, porque muy bien podía serlo. «Ya veo», dijo Wed al teléfono con una voz peligrosamente calmada. «¿Y exactamente cuándo pensabas informarme de esta discrepancia, Anton?» Una pausa. «No quiero escuchar tus excusas. Autentificaste una falsificación de $422 millones. Una niña de 6 años acaba de descubrir lo que 3 de tus expertos pasaron por alto». Otra pausa más larga esta vez. «Considero nuestra relación profesional terminada. Recibirás noticias de mis abogados». Colgó el teléfono y permaneció en silencio un momento con los dedos apretando el aparato con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Luego, lenta y deliberadamente, se giró para enfrentar a su jefe de ventas.
Marcus, dijo Wed en voz baja. Esa sola palabra tuvo más peso que un grito. El jefe de ventas Marcus parecía a punto de desmayarse. Señor, yo no tenía idea. Las certificaciones parecían legítimas. Seguí el protocolo exactamente, repitió mientras la voz de Wed cortaba como una cuchilla. Seguiste el protocolo y sin embargo de alguna manera una niña sin hogar, sin zapatos y sin dinero vio lo que tú no viste. Dime, Marcus, exactamente para qué te estoy pagando, señor, por favor. ¿Cuánto tiempo has trabajado para mí? 12 años, señor. 12 años, repitió Wed asintiendo lentamente. 12 años. Y en ese tiempo has vendido cientos de millones de dólares en relojes. Has construido una reputación. Te has ganado mi confianza. Hizo una pausa dejando que el peso de esas palabras se asentara. Y hoy te reíste de una niña. Intentaste echarla de vuelta a la calle sin siquiera escuchar lo que tenía que decir. La juzgaste por su apariencia y no por sus palabras. Marcus abrió la boca para responder, pero no le salió ninguna palabra. Wed se volvió entonces para dirigirse a toda la sala. Quiero ser absolutamente claro en algo. Esta tienda, este negocio que he construido existe porque siempre he valorado el conocimiento por encima de la apariencia, la sustancia por encima del estatus, la verdad por encima de la comodidad. Hoy todas y cada una de las personas en esta sala fallaron a ese estándar. Todas y cada una. La mujer cubierta de diamantes que antes había llamado ladrona a Scarlett, de pronto encontró el suelo sumamente interesante. El hombre de negocios que había fruncido la nariz con disgusto se movió incómodo. Incluso los clientes que simplemente habían permanecido en silencio parecían avergonzados. Esta niña, continuó Wed señalando a Scarlett, demostró en 5 minutos más experiencia de la que algunos de ustedes han demostrado en años. Tuvo el valor de decir la verdad al poder sabiendo que sería ridiculizada. Se mantuvo firme cuando todos en esta sala querían que se fuera y tenía razón. Caminó hasta donde estaba sentada Scarlett, que aún sostenía su pastel a medio comer. Se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos como antes, pero esta vez su expresión era completamente distinta. No había diversión ni escepticismo, solo respeto genuino. Scarlett dijo suavemente: «Te hice una promesa. Si encontrabas un error te daría $2 millones y el reloj. Un hombre solo vale lo que vale su palabra». Los ojos de Scarlett se abrieron de par en par. Había esperado muchas cosas, quizá que le dieran la razón, o que aún así la desestimaran, pero nunca creyó de verdad que recibiría la recompensa. Las personas como ella no tenían finales felices. Tenían supervivencias y tenían suerte. Sin embargo, continuó Wed, y el corazón de Scarlett se hundió. Ahí viene, pensó, la condición, la excusa. Me gustaría proponerte algo diferente, algo mejor. Se levantó y caminó hacia su oficina privada, regresando momentos después con un portafolio de cuero. Lo abrió sobre el mostrador, revelando documentos, fotografías borrosas y reportes detallados. Hace 3 meses compré ese reloj a un comerciante en Ginebra. Venía altamente recomendado con décadas de experiencia y credenciales impecables. El reloj venía acompañado de certificados de autenticidad emitidos por 3 expertos independientes, entre ellos Anton Fischer, quien es o era uno de los serólogos más respetados de Europa. Wed extendió los documentos para que Scarlett pudiera verlos, aunque siguió hablando para toda la sala. Pagué $2 millones por esa pieza. Pero eso no es lo que me enfurece. Lo que me enfurece es que en algún punto de la cadena de suministro, alguien está creando falsificaciones tan sofisticadas que incluso los expertos son engañados. Y si este reloj es falso, ¿cuántos otros lo son? ¿A cuántos coleccionistas les he vendido piezas fraudulentas sin saberlo, destruyendo mi propia reputación? Se volvió hacia Scarlett. Identificaste esta falsificación en cuestión de minutos. Tu padre debió de ser un maestro extraordinario. Lo era, susurró Scarlett con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Era el mejor. ¿Cómo se llamaba Thomas Bennett? Tenía un pequeño taller en Londres antes de que todo se viniera abajo. La expresión de Wed cambió al instante. Thomas Bennett.
El Bennett que trabajó en la restauración de la colección de Marie Antoinette Scarlett asintió sorprendida. ¿Lo conocía? ¿Conocía su trabajo?, corrigió Wed. Era legendario. Intenté encargarle un proyecto hace años, pero ya me dijeron que había fallecido. No sabía que tenía una hija. Él me enseñó todo, dijo Scarlett con la voz quebrada. Cada noche me mostraba movimientos y complicaciones. Decía que los relojes eran como poesía, que cada pieza debía ser perfecta o todo se venía abajo. Después de que murió no tenía a dónde ir, no tenía familia. Así que viví en la calle, pero nunca olvidé lo que me enseñó. La sala quedó completamente en silencio. Incluso Marcus, que había sido tan rápido en juzgarla, parecía devastado por la culpa. Wed tomó su decisión en ese momento, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Scarlett Bennett dijo con solemnidad: «Voy a cumplir mi promesa. Pero en lugar de darte $2 millones y un reloj falso, voy a ofrecerte algo mucho más valioso. Voy a ofrecerte un futuro». Hizo un gesto abarcando la sala de exposición. «Este imperio que he construido está en riesgo. Si una falsificación logró pasar a mis expertos, podría haber decenas más, quizás cientos. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien con verdadera pericia, alguien que vea lo que otros no ven. Necesito a alguien como tu padre. Te necesito a ti». Scarlett lo miró sin comprender. «Te estoy ofreciendo un hogar», dijo Wed con claridad. «Te estoy ofreciendo una educación. Te estoy ofreciendo la oportunidad de aprender, no solo sobre relojes, sino sobre negocios, sobre la vida, sobre convertirte en quien tú quieras ser. Nunca volverás a dormir en la calle. Nunca volverás a pasar hambre. Y a cambio, me ayudarás a autenticar mi colección y a asegurar que no entren más falsificaciones en mi inventario». Hizo una pausa, asegurándose de que entendiera el peso de su oferta. «Vivirás en mi casa. Tendrás tu propia habitación, ropa, comida, todo lo que un niño debería tener. Contrataré tutores los mejores del mundo para continuar tu educación. Y cuando seas mayor, si así lo eliges, podrás trabajar conmigo, aprender el negocio, quizá incluso heredarlo algún día si demuestras que lo mereces». La sala estalló en murmullos de incredulidad. Marcus parecía a punto de sufrir un infarto. Los clientes adinerados no podían creer lo que oían: un multimillonario, ofreciendo todo su imperio a una niña de la calle. Pero Wed los ignoró a todos. Sus ojos estaban puestos únicamente en Scarlett. «¿Qué dices, pequeña? ¿Confiarás en mí, Scarlett?». Miró a aquel hombre poderoso que le ofrecía todo lo que había perdido cuando murió su padre. Una parte de ella quería decir que sí, de inmediato aferrarse a ese salvavidas, antes de que desapareciera. Pero otra parte, la que había sobrevivido en la calle, la que había aprendido que los adultos a menudo hacen promesas que no cumplen, dudó. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué haría esto por mí? Wed sonrió una sonrisa genuina que transformó su rostro severo. «Porque tu padre entendía algo que la mayoría de las personas nunca aprende, que el verdadero valor no tiene nada que ver con el dinero ni con el estatus. Tiene que ver con el conocimiento, la integridad y el valor de decir la verdad incluso cuando es incómodo. Tú tienes todas esas cosas, Scarlett. Tienes 6 años, estás sola y no tienes hogar, y aún así entraste en una sala llena de personas que te odiaban y demostraste que estaban equivocadas. Ese tipo de valentía es rara. Ese tipo de conocimiento es precioso y ese tipo de potencial nunca debería desperdiciarse». Extendió la mano. «Así que te lo pregunto de nuevo. ¿Confiarás en mí, Scarlett?». Miró su mano limpia, bien cuidada, con un reloj que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Luego miró la suya, sucia, cortada, marcada por la vida en la calle. Por un momento dudó. Entonces pensó en su padre, en cómo siempre le decía que el conocimiento era lo único que nadie podría arrebatarle jamás, en cómo creía que aún existían personas buenas en el mundo, incluso cuando el mundo parecía cruel e injusto. Lentamente Scarlett extendió la mano y colocó la suya pequeña y sucia dentro de la grande y limpia de Wed. «Está bien», susurró. «Confiaré en usted». La transformación comenzó de inmediato.
Weed no era un hombre que dudara una vez tomada una decisión, y desde luego no hacía las cosas a medias. En menos de una hora desde que Scarlett aceptó su oferta, ya había realizado una serie de llamadas que pusieron todo en marcha. Primero llamó a su asistente personal Don Leila, una mujer aguda de unos 40 años, que había trabajado con él durante 15 años, y que jamás había cuestionado su criterio por extrañas que parecieran sus peticiones. Hila dijo con calma al teléfono: «Necesito que prepares la suite de invitados del ala este. Una niña se quedará allí. Tiene 6 años, es una niña. Necesitará ropa, artículos de aseo, juguetes, libros, todo lo que una niña de su edad pueda necesitar. Quiero que esté listo en 3 horas». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea mientras Hila procesaba aquella información inesperada. Luego respondió con su tono profesional: «Por supuesto, Isa. ¿Alguna preferencia de estilo o color, Wed?». Miró a Scarlett, que seguía sentada en la silla de cuero, observándolo con ojos grandes e inseguros. «Que ella elija», dijo. «Y Hila ha estado viviendo en la calle. Ahora mismo necesitará más paciencia y amabilidad que eficiencia». «Entendido, señor». Después llamó a la doctora Miriam Hassan, una pediatra de su confianza que dirigía una consulta privada para las familias más acomodadas de Dubái. «Miriam, necesito que vengas a mi residencia esta noche. Hay una niña que necesita un examen médico completo. Nada grave, pero ha estado viviendo en condiciones difíciles durante un tiempo. ¿Puedes venir a las 7? «Por supuesto, Wed. Llevaré todo mi equipo». La tercera llamada fue para su jefe de seguridad, un exoperador de fuerzas especiales llamado Hassan. «Quiero una investigación completa sobre Thomas Bennett, relojero británico fallecido hace aproximadamente 2 años en Londres. Quiero saberlo todo, su vida, su muerte, su familia, su negocio, todo. Lo necesito para mañana por la mañana. Considéralo hecho». Durante todo ese tiempo, Scarlett permaneció sentada en silencio, abrumada por la rapidez con la que su mundo estaba cambiando. Hacía apenas una hora era una niña sin hogar, sin perspectivas ni futuro. Ahora un multimillonario hacía llamadas que alterarían el rumbo de toda su vida. Las demás personas en la sala de exposición se habían ido retirando poco a poco, aunque no sin lanzar miradas persistentes a aquella escena tan extraña. Marcus se había refugiado en la oficina trasera con su futuro en la empresa de pronto lleno de incertidumbre. Los clientes que se habían reído de Scarlett ahora querían marcharse cuanto antes, como si su crueldad pudiera mancharlos si se quedaban más tiempo. Cuando Wed terminó finalmente sus llamadas, regresó junto a Scarlett y volvió a agacharse frente a ella. «¿Estás lista para irte? Mi chofer está esperando afuera». Scarlett asintió, pero luego dudó. «¿Y el dinero?». «Los $2 millones que prometió Wed», sonrió. «Son tuyos. Se depositarán en un fideicomiso al que podrás acceder cuando cumplas 18 años. Hasta entonces crecerá con inversiones y nunca tendrás que preocuparte por el dinero. Pero Scarlett, quiero que entiendas algo importante. El dinero por sí solo no te hará feliz. No le dará sentido a tu vida. Lo que dará sentido a tu vida es lo que hagas con las oportunidades que se te presenten». Se puso de pie y le tendió la mano. «Ven, vamos a llevarte a casa». Casa. La palabra sonó extraña para Scarlett, como un idioma que alguna vez había hablado, pero casi había olvidado. El trayecto hasta la residencia de Wed duró 20 minutos a través de las relucientes calles de Dubái. Scarlett apoyó el rostro contra la ventanilla del sedán de lujo, observando la ciudad pasar tan familiar y a la vez tan distinta ahora, que la veía desde el interior de un coche y no desde la calle. Wed se sentó a su lado en silencio, dándole espacio para asimilarlo todo. Había aprendido tras años de negociaciones que a veces el silencio era más poderoso que las palabras. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, Scarlett jadeó. El lugar era enorme, un palacio moderno de piedra blanca y cristal rodeado de jardines y fuentes meticulosamente cuidados. Las puertas se abrieron automáticamente al acercarse y el coche avanzó suavemente por un largo camino flanqueado por palmeras. «Aquí es donde vives», susurró Scarlett. «Aquí es donde vivimos ahora», la corrigió Wed con suavidad.
Hila los esperaba en la entrada, una mujer profesional de ojos amables y una sonrisa cálida que tranquilizó de inmediato a Scarlett. «Bienvenida a casa, Scarlett», dijo agachándose igual que había hecho Wed. «He preparado una habitación para ti. Pero antes, ¿te gustaría darte un baño? Tengo burbujas y toallas limpias esperándote». Scarlett asintió con entusiasmo. No podía recordar la última vez que se había bañado de verdad, probablemente no desde antes de que muriera su padre. Hila la condujo al interior a través de pasillos de mármol decorados con obras de arte y antigüedades de valor incalculable. Pero Scarlett apenas notó el lujo que la rodeaba. Su mente aún trataba de alcanzar la realidad, todavía esperando el momento en que despertaría y se encontraría de nuevo en las frías calles. El baño era más grande que cualquier espacio en el que Scarlett hubiera vivido jamás. La bañera era enorme y ya estaba llena de agua tibia y burbujas que olían a lavanda. Cerca había toallas limpias apiladas junto con jabones y champús suaves diseñados para niños. «Tómate tu tiempo», dijo Hila con suavidad. «Estaré justo afuera si necesitas algo. Y Scarlett, no hay prisa. Esta es tu casa ahora. Aquí estás a salvo». Scarlett esperó hasta que Hila cerró la puerta. Luego se desvistió lentamente haciendo una mueca, al despegar la ropa que había llevado puesta durante días. Se vio en el espejo y apenas reconoció a la niña delgada y sucia que le devolvía la mirada. Cuando por fin se sumergió en el agua caliente, algo dentro de ella se rompió. Todo el miedo, todo el dolor y toda la soledad de los últimos 2 años irrumpieron en sollozos silenciosos que sacudían su pequeño cuerpo. Lloró por su padre, por el hogar que había perdido, por las noches que había pasado con frío, hambre y miedo. Pero también lloró de alivio porque por primera vez en 2 años estaba caliente, estaba limpia y estaba a salvo. 1 hora después, Scarlett salió del baño envuelta en una suave bata blanca que le quedaba demasiado grande. Hila la esperaba con una sonrisa amable y la condujo a la suite de invitados que había preparado. La habitación era hermosa, decorada con colores suaves, con una cama grande, un escritorio, estanterías llenas de libros y una ventana que daba a los jardines. Pero lo que captó la atención de Scarlett fue la colección de ropa colocada sobre la cama. Vestidos, pantalones, camisas, pijamas, todos en distintas tallas, porque Hila no estaba segura de cuál le quedaría bien. «Elige lo que quieras», dijo Hila. «Mañana iremos de compras para conseguir más. Pero por esta noche vamos a ponerte cómoda». Scarlett eligió un vestido azul sencillo y calcetines blancos, la primera ropa limpia que se ponía en meses. Cuando Hila le cepilló el cabello con delicadeza, deshaciendo los nudos con paciencia y cuidado, Scarlett sintió que las lágrimas amenazaban con volver. «Tienes un cabello hermoso», dijo Hila en voz baja. «Cuando esté bien lavado y cuidado, va a brillar». Cuando Scarlett por fin estuvo vestida y presentable, Hila la llevó escaleras abajo al comedor donde Wed la estaba esperando. Se había cambiado el traje de negocios por ropa más informal, pantalones oscuros y una camisa blanca sencilla, pero aún conservaba esa aura de autoridad absoluta. «¿Mejor?», preguntó al verla. Scarlett asintió de pronto, tímida. Se veía tan distinta ahora, tan limpia y arreglada, que casi sentía que era otra persona. «Siéntate», dijo Wed, señalando la silla junto a la suya en la larga mesa del comedor. «Debes de tener hambre». Hambre no alcanzaba a describirlo. Cuando llegó la comida, un festín de arroz, pollo a la parrilla, verduras frescas y pan caliente. Scarlett tuvo que obligarse a no comer demasiado rápido. Su cuerpo no estaba acostumbrado a tanta comida y no quería sentirse mal. Wed la observó comer con silenciosa satisfacción. «Mañana», dijo, «vendrá la doctora Hassan para examinarte. Es muy amable y se asegurará de que estés sana. También empezaremos a planear tu educación. Eres claramente brillante, pero has perdido 2 años de escolaridad formal. Tendremos que ponerte al día». Scarlett se detuvo a mitad de un bocado. «¿Escuela? «Empezaremos con tutores privados», respondió Wed, «hasta que estés lista para algo más estructurado. Aprenderás matemáticas, ciencias, idiomas.
historia todo lo que necesites. Pero también seguirás aprendiendo sobre relojes, si eso es lo que quieres. El conocimiento de tu padre no debería perderse. Quiero aprenderlo todo, dijo Scarlett con firmeza. Todo lo que él me enseñó, y más. Wed sonrió. Bien, porque tengo una tarea para ti cuando estés instalada. Necesito que examines cada reloj de mi colección, más de 300 piezas. Necesito saber cuáles son auténticos y cuáles podrían ser falsificaciones. ¿Puedes hacerlo, Scarlett? Asintió con seriedad. Sí, puedo hacerlo. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Wed, extendiendo la mano sobre la mesa. Scarlett la estrechó su pequeña mano, desapareciendo dentro de la de él. En ese momento nació una asociación, una que crecería y evolucionaría con los años, construida sobre el respeto mutuo, el conocimiento compartido y la comprensión de que el verdadero valor no tenía nada que ver con la riqueza o el estatus. Después de la cena, Hila acompañó a Scarlett de vuelta a su habitación. La cama era suave, las mantas cálidas, y por primera vez en 2 años Scarlett se quedó dormida en una cama de verdad segura y protegida. Y en su despacho al final del pasillo, Wed se sentó en su escritorio revisando los archivos que Hassan ya había comenzado a recopilar sobre Thomas Bennett. Mientras leía sobre el brillante relojero que había sido destruido por el fraude y la traición, que había muerto dejando a su pequeña hija sola en el mundo, Wed hizo una promesa silenciosa. Le daría a Scarlett la vida que su padre habría querido para ella. La protegería, la educaría y la ayudaría a convertirse en todo lo que estaba destinada a ser. Porque a veces lo más valioso que una persona puede hacer es reconocer el potencial en lugares inesperados y tener el valor de cultivarlo. Scarlett se despertó desorientada, con el corazón golpeándole de pánico. Por un momento no supo dónde estaba. La suavidad de la cama, el calor de las mantas, el olor limpio de la ropa recién lavada, eran sensaciones extrañas. Sus instintos de supervivencia se activaron y se incorporó de golpe, lista para salir corriendo. Entonces recordó la relojería a Wed, la promesa, el hogar. Estaba a salvo. Poco a poco su corazón volvió a la normalidad. La luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas, iluminando la hermosa habitación que ahora era suya. Podía oír pájaros cantando en el jardín exterior, un sonido que había escuchado antes, pero nunca desde dentro, siempre desde la calle donde dormía. Un golpe suave en la puerta la tensó otra vez. Scarlett llamó la voz dulce de Hila. ¿Estás despierta? ¿Puedo pasar? Sí, respondió Scarlett en voz baja. Hila entró llevando una bandeja con el desayuno: fruta fresca, yogur, tostadas con mermelada y jugo de naranja. Buenos días, dijo con una sonrisa cálida. Pensé que quizá tendrías hambre. La doctora Hassan llegará en 1 hora para tu examen, pero no hay prisa. Come despacio. Tómate tu tiempo. Mientras Scarlett comía, Leila se sentó cerca y le explicó cómo sería el día. Después de la doctora, al señor Al-Rashid le gustaría enseñarte su colección de relojes. Está muy emocionado de tener tu opinión experta. Luego, esta tarde, si te sientes con ánimo, iremos de compras para conseguir más ropa y cualquier otra cosa que puedas necesitar. Hila, preguntó Scarlett con vacilación, ¿esto es real? ¿O voy a despertarme en la calle otra vez? La expresión de Hila se suavizó con compasión. Esto es real, cariño. El señor Al-Rashid es muchas cosas: exigente, meticuloso, a veces difícil, pero siempre cumple su palabra. Si él dice que tienes un hogar aquí, entonces tienes un hogar aquí. Nada va a cambiar eso. La doctora Miriam Hassan llegó exactamente a la hora indicada. Era una mujer profesional de unos 50 años, con el cabello gris con mechones y unos ojos amables que le recordaron a Scarlett a su abuela, a quien apenas recordaba. El examen fue minucioso pero suave. La doctora Hassan revisó el peso de Scarlett severamente bajo. Su estatura, su corazón, sus pulmones, sus ojos y sus dientes. «Estás desnutrida», dijo la doctora Hassan con tono directo pero amable, «pero nada que una buena alimentación no pueda arreglar. Tus dientes necesitan algo de trabajo. Programaremos una cita con el dentista. Tienes algunos cortes y moretones que están sanando,
y voy a recetarte vitaminas para ayudarte a recuperar fuerza. Pero en general, Scarlett, eres una niña fuerte y resistente. Tu cuerpo ha pasado por mucho, pero vas a estar perfectamente bien. Hizo una pausa, tomó notas en su tableta y luego miró a Scarlett con seriedad. También voy a recomendar que hables con un terapeuta. Vivir en la calle durante 2 años, perder a tu padre, son experiencias traumáticas. No hay ninguna vergüenza en buscar ayuda para procesarlas. Scarlett asintió, aunque no estaba segura de qué podría hacer un terapeuta para cambiar nada. Su padre seguía muerto. Esos 2 años en la calle seguían habiendo ocurrido. Pero si era parte de quedarse allí, parte de tener esta nueva vida, lo haría. Después de que la doctora se fue, Wade apareció en la puerta de Scarlett vestido de manera informal con jeans oscuros y una camisa abotonada. ¿Lista para ver la colección?, preguntó. Scarlett asintió con entusiasmo. Esto era lo que ella entendía: relojes. Mecanismos, la poesía de la ingeniería perfecta. Wade la condujo por la mansión hasta una habitación que ella no había visto antes. Una galería privada con control de clima, cámaras de seguridad y vitrinas de pared a pared, con relojes, cientos de ellos. Cada uno una obra maestra, cada uno, valiendo más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. Los ojos de Scarlett se abrieron de par en par. Nunca había visto tantos relojes en un solo lugar, ni siquiera en el taller de su padre. «Este es el trabajo de mi vida», dijo Wade en voz baja. 30 años de coleccionar. Cada pieza cuenta una historia de artesanía, de historia de ingenio humano. Y ahora, gracias a ti, sé que al menos una de estas piezas es una mentira. Se acercó a una vitrina específica y sacó el Patek Philippe de platino que Scarlett había identificado el día anterior, la falsificación que lo había iniciado todo. Esto será devuelto al vendedor con una carta muy dura de mis abogados, pero necesito saber si hay más. Necesito saber la verdad sobre mi colección. Se volvió hacia Scarlett. Quiero que examines cada pieza. Tómate tu tiempo. Sé meticulosa. Toma notas. Si encuentras algo sospechoso, cualquier cosa, quiero saberlo. Puedes hacerlo. Sí, dijo Scarlett con la voz llena de determinación. Puedo hacerlo. Wade acercó una silla y un pequeño escritorio, proporcionándole cuadernos, bolígrafos, una lupa de alta potencia y una computadora de referencia cargada con bases de datos de especificaciones de relojes. Yo estaré trabajando en mi estudio, dijo. Hila vendrá a verte con regularidad. Si necesitas algo, solo dímelo. Y entonces la dejó sola con 300 relojes y el fantasma de las enseñanzas de su padre. Scarlett trabajó con una intensidad que la sorprendió incluso a ella misma. Comenzó con las piezas más cercanas a la falsificación, otros PC, Philippe, otras grandes complicaciones, examinando cada una con el ojo cuidadoso que su padre le había entrenado. La mayoría eran auténticas. La artesanía se evidenciaba en cada detalle. Los movimientos grabados a mano, los índices perfectamente aplicados, el barrido suave del segundero. Pero a medida que avanzaba por la colección, empezó a notar incoherencias. Un Rolex Daytona con un movimiento que no coincidía del todo con la época del número de serie. Un Vacheron Constantin con una impresión ligeramente demasiado marcada. Un Audemars Piguet con un fondo de caja que había sido reacondicionado de manera incorrecta. Al final del día, había examinado 50 relojes y marcado 7 como potencialmente problemáticos. No todos eran falsificaciones absolutas. Algunos estaban simplemente mal representados. Relojes Franken ensamblados con piezas de distintas épocas o ejemplares que habían sido sobre-restaurados y habían perdido su originalidad. Cuando Wade regresó esa noche, Scarlett le presentó sus hallazgos con la seriedad de una consultora profesional 3 veces mayor que ella. Le mostró cada reloj marcado, explicó exactamente qué estaba mal y aportó pruebas tomadas de sus bases de datos de referencia. Wade escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Cuando ella terminó, se recostó en la silla y se frotó las sienes. 7, dijo en voz baja. 7 piezas de 50. Si esa proporción se mantiene en toda la colección,
Hizo el cálculo rápidamente. Podría tener 40 o más piezas fraudulentas o mal representadas. Esos son decenas de millones de dólares. Y peor aún, significa que mi reputación como coleccionista está construida en parte sobre mentiras. Miró a Scarlett con algo cercano al asombro. Hiciste en un día lo que mis expertos no lograron en años. Tu padre estaría muy orgulloso. Scarlett sintió que las lágrimas le picaban en los ojos al oír mencionar a su padre. Él siempre decía que la verdad era más importante que el dinero, que si mientes en una sola cosa, incluso en algo pequeño, corrompes todo lo demás. Tenía razón, dijo Wed. Y te educó muy bien. Se levantó y caminó hasta la ventana mirando los jardines mientras el sol se ponía. Voy a hacer algunos cambios en la forma en que llevo mi negocio. A partir de ahora estarás involucrada en cada adquisición importante. Nada entra en esta colección sin tu aprobación. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Scarlett? Negó con la cabeza sin comprender del todo la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. Wed se volvió para mirarla. Estoy convirtiendo a una niña de 6 años en una de las guardianas más importantes de la industria de relojes de lujo. Tu opinión determinará si gasto millones de dólares o si me retiro de un trato. Es una responsabilidad enorme. No le fallaré, dijo Scarlett con firmeza. Lo sé, respondió Wed, porque tienes algo que no se puede enseñar: integridad. Tu padre te dio ese regalo y es más valioso que cualquier reloj en esta sala. Esa noche, después de la cena, Wed se sentó con Scarlett en su estudio y le contó lo que la investigación de Hassan había descubierto sobre la muerte de su padre. Thomas Bennett fue destruido por un hombre llamado Víctor Castellanos, explicó Wed mostrándole los archivos. Castellanos era un comerciante que suministraba relojes a coleccionistas de todo el mundo. Tu padre fue contratado para autenticar una colección que Castellanos quería vender. Tu padre descubrió que eran falsificaciones y se negó a certificarlas. Scarlett escuchó con atención, conociendo por primera vez la historia completa de lo que había sucedido. Castellanos se vengó difundiendo rumores de que tu padre era el falsificador, de que fabricaba relojes falsos y los vendía como auténticos. La reputación de tu padre fue destruida. Perdió su taller, sus clientes, todo. El estrés contribuyó a un ataque al corazón que lo mató hace 2 años. Las lágrimas corrían por el rostro de Scarlett, pero no emitió ningún sonido. Y Castellanos continuó: Wed, con la voz dura como el acero, sigue operando. De hecho, el comerciante que me vendió el falso Patek Philippe trabaja para Castellanos, lo que significa que el hombre que destruyó a tu padre es el mismo que intentó defraudarme a mí. Scarlett levantó la vista hacia Wed, su rostro infantil, lleno de una mezcla de dolor y rabia. ¿Qué vamos a hacer, Wed? Sonrió con dureza. Vamos a exponerlo. Cada falsificación que haya creado, cada mentira que haya contado, cada reputación que haya destruido. Vamos a acabar con él, Scarlett. Pero lo haremos de la manera correcta, con pruebas, con la verdad, con la ley. Colocó la mano sobre su hombro. Tu padre no pudo defenderse porque estaba solo. Pero tú no estás sola. Me tienes a mí. Tienes recursos. Tienes protección. Y juntos vamos a asegurarnos de que Víctor Castellanos no vuelvan a hacerle daño a nadie como se lo hizo a tu padre. Scarlett se secó las lágrimas y asintió. En ese momento dejó de ser solo una niña rescatada. Se convirtió en la socia de Wed, en una misión que tardaría años en completarse, pero que finalmente haría justicia a la memoria de su padre. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Ya hemos empezado, dijo Wed. Cada reloj que autentificas, cada falsificación que identificas, todo es evidencia. Estamos construyendo un caso que será absolutamente irrefutable. Y cuando llegue el momento adecuado, lo presentaremos a las autoridades y veremos cómo el imperio de Castellanos se derrumba. Scarlett pensó en su padre, en su integridad, en cómo había elegido la verdad por encima del dinero, incluso cuando eso le costó todo. Él querría que hiciéramos esto de la manera correcta, dijo en voz baja. Sí, asintió Wed. Eso querría y eso haremos. Las semanas siguientes transformaron la vida de Scarlett de formas que jamás habría imaginado. Sus días adquirieron un ritmo que se sentía a la vez extraño y reconfortante.
una estructura que reemplazó el caos de sobrevivir en la calle por la disciplina de la educación y el propósito. Cada mañana comenzaba a las 7. Hila la despertaba con suavidad, y Scarlett se vestía con ropa limpia que por fin le quedaba bien, desayunaba como correspondía, y se preparaba para el día. El primer tutor llegaba a las 8, la profesora Eleanor Wright, una británica de unos 60 años, especializada en aprendizaje acelerado para niños superdotados. «Tu mente es extraordinaria», le dijo la profesora Wright a Scarlett después de su primera semana juntas. «Has perdido 2 años de educación formal, pero tu padre claramente te enseñó a pensar de manera crítica, a analizar, a cuestionar. Eso es más valioso que cualquier conocimiento de un libro de texto». Empezaron con matemáticas, no con la aritmética básica de una niña típica de 6 años, sino con álgebra y geometría que Scarlett comprendía con una rapidez asombrosa. Las lecciones de su padre sobre mecanismos de relojería le habían enseñado razonamiento espacial y lógica mecánica, que se traducían perfectamente en conceptos matemáticos. «Si un engranaje con 60 dientes gira una vez por minuto», preguntaba la profesora Wright, «y mueve un engranaje de 15 dientes, ¿cuántas veces gira el engranaje más pequeño?» 4 veces. Joey respondía a Scarlett de inmediato. «Porque 60, 15 es igual a 4. Es el mismo principio que el tren de engranajes de un reloj. Las proporciones determinan la velocidad». Luego vinieron los idiomas. Scarlett ya hablaba inglés con fluidez, pero Wed insistió en que aprendiera árabe y francés, los idiomas del mundo de la alta relojería. Una tutora llamada Amira le enseñaba árabe empezando con frases básicas, pero pasando rápidamente a vocabulario más complejo. «Maraban Scarlett». «Hola Scarlett», decía Amira. «Maraban». «Amira Kaya Halok». «Hola Amira». «¿Cómo estás?», respondía Scarlett. En 3 semanas, Scarlett podía mantener conversaciones básicas en árabe. En 6 semanas ya leía textos sencillos. Su mente absorbía información como una esponja que había estado seca durante demasiado tiempo. Pero la parte más importante de su educación ocurría en la galería de relojes de Wed. Cada tarde, después de sus lecciones formales, Scarlett pasaba 3 horas examinando la colección. Trabajaba de manera metódica documentando cada pieza, anotando cada detalle, construyendo una base de datos completa de las posesiones de Wed. Al finalizar el primer mes, había examinado los 327 relojes. Sus hallazgos fueron devastadores. 43 piezas presentaban problemas, ya fueran falsificaciones directas, relojes Franken o piezas significativamente tergiversadas. El valor total de los artículos fraudulentos superaba los $35 millones. Wed recibió la noticia con una calma sorprendente. «El conocimiento es poder», dijo cuando Scarlett le presentó su informe final. «Ahora sabemos la verdad. Ahora podemos actuar». Comenzó el proceso de contactar a los vendedores, exigir reembolsos y amenazar con acciones legales. Algunos cooperaron de inmediato, aterrorizados por el equipo legal de Wed y su influencia en la industria. Otros contraatacaron afirmando que los relojes eran auténticos, que Scarlett era solo una niña y que no podía saber de qué estaba hablando. Esos vendedores aprendieron rápidamente que menospreciar a Scarlett era un error. El punto de inflexión llegó 6 semanas después de que Scarlett se mudara a la casa de Wed. Un vendedor llamado Henrik Vandenberg, uno de los principales asociados de Castellanos, se negó a devolver el dinero por un Vacheron Constantin fraudulento que Scarlett había identificado. Envió una carta condescendiente sugiriendo que Wed estaba siendo manipulado por las fantasías de una niña y que debía consultar a verdaderos expertos. La respuesta de Wed fue rápida y quirúrgica. Invitó a su casa a los 3 serólogos independientes más respetados del mundo para un examen privado. No eran consultores pagados ni autenticadores sesgados. Eran académicos de institutos relojeros de Suiza, hombres cuyas reputaciones estaban construidas sobre una integridad absoluta. Scarlett se puso nerviosa cuando llegaron. Eran gigantes en el campo, hombres de los que su padre había hablado con reverencia, y ahora venían a verificar su trabajo.
El profesor Klaus Hoffmann del Instituto de Relojería de Bern examinó primero el Vacheron Constantin. Era un hombre severo de unos 70 años con gafas gruesas y manos que se movían con una precisión adquirida por años de práctica. Pasó 30 minutos con el reloj utilizando herramientas y aumentos a los que ni siquiera Scarlett tenía acceso. Finalmente levantó la vista hacia Wed y asintió. La niña tiene razón. Es una falsificación sofisticada. El movimiento es un auténtico Vacheron Constantin, pero de una época diferente, probablemente de los años 60. La caja es moderna, creada para imitar un diseño de los años 40. Alguien ensambló este reloj Franken con considerable habilidad, pero absolutamente no es un Vacheron Constantin auténtico de los años 40 como se presentó. El segundo experto, el Dr. Jean-Marc Dubois de Ginebra, examinó otras 3 piezas que Scarlett había señalado. En cada caso confirmó su evaluación. Extraordinario, murmuraba una y otra vez. Absolutamente extraordinario. Detectó detalles que yo habría pasado por alto en un examen casual. El tercer experto, un erólogo japonés llamado Tishi Yamamoto, pasó 1 hora con Scarlett haciéndole preguntas sobre su metodología, su formación y su enfoque. Cuando terminó, se volvió hacia Wed con una expresión de auténtico asombro. Señor Al-Rashid, he pasado 40 años estudiando erología. He examinado decenas de miles de relojes y puedo decir con absoluta certeza que esta niña tiene un don que rara vez he visto. Su padre debió de ser un maestro extraordinario. Pero este nivel de percepción no se puede enseñar. Ella ve cosas que otros no ven porque entiende los relojes no como objetos, sino como poesía mecánica viva. Se inclinó levemente ante Scarlett, un gesto de respeto de un maestro hacia una igual. «Es un honor conocerla, señorita Bennet». Scarlett sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Aquellos hombres, aquellos expertos que su padre había admirado, la estaban tratando no como a una niña, sino como a una colega, como a alguien digno de respeto. Wed lo documentó todo. Los expertos proporcionaron informes escritos firmados y notariados, confirmando cada uno de los hallazgos de Scarlett. Él los recopiló en un expediente legal que se convertiría en la base de múltiples demandas. Henrik Vandenberg recibió el archivo por mensajería junto con una carta del equipo legal de Wed. En un plazo de 48 horas, emitió un reembolso completo y una disculpa por escrito. También proporcionó información sobre dónde había adquirido la pieza, información que conducía directamente a Víctor Castellanos. «Nos estamos acercando», le dijo Wed a Scarlett esa noche. «Cada hilo que tiramos nos lleva más cerca del centro de la telaraña». Y en el centro está Castellanos. Pero la transformación de Scarlett no fue solo intelectual, también fue emocional y social. La doctora Sarah Chen, la terapeuta que la doctora Hassan había recomendado, comenzó a visitarla 2 veces por semana. Al principio, Scarlett se resistía sin saber qué decir, incómoda hablando de sus sentimientos. «Estoy bien», insistía. «Ahora tengo un hogar, tengo comida, estoy a salvo». ¿Qué más importa? La doctora Chen fue paciente. «Scarlett, que tus necesidades físicas estén cubiertas es importante, pero la sanación emocional lleva tiempo. Viviste un trauma significativo. Perder a tu padre, vivir en la calle, sobrevivir sola durante 2 años. Esas experiencias no desaparecen solo porque tus circunstancias hayan mejorado». Poco a poco, con cuidado, la doctora Chen ayudó a Scarlett a empezar a procesar su duelo. Hablaron de su padre, no solo de su conocimiento y sus enseñanzas, sino de su bondad. Su risa, la forma en que tarareaba mientras trabajaba las historias que contaba antes de dormir. Solía decir que cada reloj tenía un alma. Dijo Scarlett durante una sesión con lágrimas corriendo por su rostro. Decía que cuando sostenías un buen reloj, podías sentir el latido del relojero que lo había creado, la pasión y el cuidado que había puesto en cada componente. Decía que eso era lo que hacía especiales a los relojes auténticos. Llevaban amor dentro. ¿Y las falsificaciones?, preguntó la doctora Chen con suavidad. «Las falsificaciones están vacías», respondió Scarlett. «Parecen correctas por fuera, pero no hay alma dentro.
Son mentiras hechas de metal y vidrio. Estas sesiones ayudaron a Scarlett a comprender que su misión con Wed no era solo sobre dinero o justicia. Era sobre honrar la creencia de su padre, de que la autenticidad importaba, de que la verdad importaba, de que el cuidado y el amor puestos en la artesanía genuina merecían ser reconocidos y protegidos. 3 meses después de mudarse a la casa de Wed, Scarlett tuvo su primera interacción social con niños de su misma edad. Hila la había inscrito en una clase semanal de arte, en un prestigioso centro comunitario. No porque Scarlett necesitara aprender arte, sino porque necesitaba aprender a estar con otros niños. Scarlett estaba aterrorizada. Había pasado 2 años sobreviviendo en la calle, 2 años en los que otros niños habían sido amenazas o víctimas. No sabía cómo jugar, cómo reír, cómo ser despreocupada. Los otros niños de la clase provenían de familias adineradas. Su ropa era cara, sus modales pulidos, sus vidas protegidas y privilegiadas. Cuando Scarlett entró con un vestido sencillo que Hila había elegido, la miraron con curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó una niña llamada Sophie. Era rubia, segura de sí misma, la líder evidente del grupo. Scarlett, respondió ella en voz baja. «¿A qué escuela vas? Tengo tutores privados». «Oh». Sophie procesó la información. «¿Eres rica?». La pregunta incomodó a Scarlett. ¿Era rica ahora? Vivía en una mansión, vestía ropa bonita, tenía todo lo que necesitaba, pero aún recordaba el hambre, el frío, el miedo de la vida en la calle. «Vivo con el señor Al-Rashid», dijo con cuidado el multimillonario. Otra niña soltó un suspiro. «Mi padre lo conoce. Colecciona relojes». «Yo lo ayudo a autenticar su colección», dijo Scarlett, y de inmediato se arrepintió. Las palabras sonaron pretenciosas, imposibles, saliendo de una niña de 6 años. Pero en lugar de reírse, los niños parecieron impresionados. «¿De verdad?», preguntó Sophie. «Eso es bastante genial. Mi papá también colecciona relojes. Siempre habla de lo difícil que es saber cuáles son reales». Por primera vez en años, Scarlett sintió que algo parecido a una amistad normal empezaba a formarse. La clase de arte se volvió más fácil después de eso. Aprendió a relajarse, a reírse de bromas tontas, a mancharse las manos de pintura sin preocuparse por desperdiciar recursos. Hizo un amigo, un niño callado llamado Lucas, que estaba fascinado por cómo funcionaban las cosas. Cuando le habló de los mecanismos de los relojes, sus ojos se iluminaron con un interés genuino. «¿Puedes enseñarme algún día?», preguntó. «Tal vez», respondió Scarlett sonriendo, «si el señor Al-Rashid dice que está bien». Esa noche Scarlett le contó a Wed sobre su día en la clase de arte. Él escuchó con atención tranquila, complacido de verla empezar a relacionarse con el mundo de maneras normales y propias de una niña. «Lo estás haciendo bien», dijo. «Mejor de lo que esperaba, sinceramente». «Eres brillante, Scarlett, pero sigues siendo una niña. Es importante que tengas tanto desafíos intelectuales como las alegrías simples de la infancia». Wed, preguntó Scarlett con vacilación. Había empezado a llamarlo por su nombre de pila por insistencia de él, aunque todavía le resultaba extraño. «¿Por qué haces todo esto por mí de verdad?». Wed guardó silencio un largo momento, considerando su respuesta con cuidado. «Cuando yo era joven, más joven de lo que tú eres, ahora era pobre, muy pobre. Mi familia vivía en un pequeño pueblo y casi no teníamos nada. Pero mi abuelo creía en la educación. Sacrificó todo para enviarme a la escuela, para darme oportunidades que él nunca tuvo». Miró a Scarlett con una expresión que ella rara vez había visto: vulnerabilidad. «Construí este imperio gracias a su sacrificio. Porque alguien creyó en mí cuando no tenía nada. Tu padre creyó en ti. Te dio un conocimiento que la mayoría de las personas tarda décadas en adquirir. Y cuando entraste en mi tienda y señalaste esa falsificación, me recordaste lo que realmente importa. No el dinero, no el estatus, sino la integridad y el valor de decir la verdad». Hizo una pausa. «Puedo darte cosas materiales, un hogar, educación, seguridad, pero tú me has dado algo más valioso. Me has recordado por qué empecé a coleccionar en primer lugar, no como inversiones ni símbolos de estatus,
sino porque amo de verdad el arte y la artesanía. Me has hecho recordar qué significa la autenticidad. Scarlett sintió que un calor se expandía en su pecho, una sensación que no había experimentado desde que murió su padre. No exactamente familia, todavía no, pero algo cercano, conexión, pertenencia, propósito. Gracias, susurró. No dijo Wed con firmeza. Gracias a ti. 6 meses después de que Scarlett entrara en la relojería de Wed, su transformación estaba completa. No solo externa, sino interna. Había aumentado de peso. Sus cortes y moretones habían sanado. Su cabello brillaba de salud, pero lo más importante era que su confianza había crecido. Ya no se encogía cuando la gente le hablaba. Ya no esperaba crueldad en cada esquina. Seguía teniendo solo 6 años, pero se conducía con una compostura que parecía imposible para su edad. Cuando hablaba de relojes, incluso los adultos la escuchaban con respeto. Wed había empezado a llevarla a algunas reuniones de negocios, no a todas, y nunca a nada demasiado intenso, pero lo suficiente para enseñarle cómo funcionaba su mundo. Ella se sentaba en silencio en un rincón de su oficina, observando cómo negociaba acuerdos de millones de dólares, cómo navegaba relaciones complejas con comerciantes coleccionistas y casas de subastas. Observa cómo hablan, le decía Wed después. Observa su lenguaje corporal. Observa qué enfatizan y qué evitan. Los negocios no son solo números. Se trata de leer a las personas. Scarlett absorbía esas lecciones como todo lo demás, añadiéndolas a la creciente base de conocimientos de su mente extraordinaria. El avance decisivo en su investigación sobre Víctor Castellanos llegó de una fuente inesperada. Uno de los comerciantes a los que Wed había demandado un hombre nervioso llamado Philippe Maro, que operaba desde París, se puso en contacto con ellos con una oferta. «Cooperaré», dijo durante una videollamada con el rostro pálido y sudoroso. «Les diré todo lo que sé sobre la operación de Castellanos, pero necesito protección. Es un hombre peligroso, señor Al-Rashid. Ha destruido a personas que se le han enfrentado». Wed se inclinó hacia adelante con una expresión intensa. «Dime lo que sabes y me aseguraré de que estés protegido. Pero lo necesito todo. Nombres, fechas, transacciones, métodos, todo». Maro miró nervioso fuera de cámara como si temiera que alguien estuviera escuchando. Castellanos dirige una red que se extiende por 5 países. Tiene maestros falsificadores en Suiza que crean las piezas falsas, comerciantes como yo que las venden, y autenticadores a los que soborna o chantajea para que las certifiquen como genuinas. Thomas Bennett dijo. Wed, ¿qué sabes de lo que le ocurrió? El rostro de Maro se descompuso por la culpa. Bennett era brillante, demasiado brillante. Castellanos le envió una colección para que la autenticara, esperando que siguiera el juego como todos los demás. Pero Bennett se negó. Documentó todo y planeaba acudir a las autoridades. Así que Castellanos lo destruyó, primero difundió rumores, plantó pruebas falsas y puso a la industria en su contra. Para cuando Bennett murió, su reputación estaba tan dañada que cuando sufrió el ataque al corazón, la mayoría de la gente asumió que era la culpa la que lo estaba consumiendo. Scarlett, sentada en su rincón habitual de la oficina de Wed, sintió como la furia le ardía en el pecho. Ese hombre, ese criminal, había matado a su padre tan seguramente como si hubiera empuñado un arma. El estrés, la traición, la destrucción de todo lo que su padre había construido. Todo había conducido a ese ataque al corazón final y fatal. Y las falsificaciones, insistió Wed. ¿Qué tan sofisticadas son? Extremadamente, admitió Maro. Castellanos emplea relojeros que antes trabajaron para las grandes marcas. Conocen cada detalle, cada especificación. Algunas de sus falsificaciones son tan buenas que engañan incluso a técnicos formados en fábrica. La única manera de atraparlos es saber exactamente qué buscar. Ese tipo de conocimiento lleva décadas adquirirlo. O un maestro brillante y una estudiante excepcional, dijo Wed mirando a Scarlett. Maro siguió su mirada y vio a Scarlett por primera vez. ¿Es ella?
¿La niña que ha estado identificando las falsificaciones? Es ella, confirmó Wed. Y es mejor en esto que cualquier persona que haya conocido. Maro negó con la cabeza, incrédulo. Castellanos se pondrá furioso cuando se entere. Creía que sus falsificaciones eran indetectables. Que se enfurezca, dijo Wed con frialdad. Scarlett, el señor Maro nos enviará todos sus registros completos. Quiero que los revises e identifiques cada pieza fraudulenta que haya vendido. ¿Puedes hacerlo, sí?, respondió Scarlett con firmeza. Los registros llegaron 2 días después. Miles de páginas de transacciones, fotografías, certificados y correspondencia. Maro había mantenido archivos meticulosos, quizás sabiendo que algún día podría necesitarlos como seguro. Scarlett pasó 2 semanas revisándolo todo, cruzando las fotografías con su base de datos cada vez mayor de especificaciones relojeras. Identificó 127 piezas fraudulentas que Maro había vendido durante la última década, con un total de más de $80 millones en transacciones fraudulentas. Pero más importante aún, encontró patrones. El trabajo del mismo falsificador aparecía repetidamente firmas sutiles, en la forma en que se ensamblaban las complicaciones, errores constantes en la impresión, marcas idénticas de herramientas en las tapas traseras. Comenzó a construir un perfil de la operación de Castellanos, identificando al menos 3 falsificadores distintos, 2 cadenas de suministro separadas y una red de más de 30 comerciantes en todo el mundo. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Wed, cuando Scarlett presentó sus hallazgos. Esto no es solo fraude, es crimen organizado a gran escala. Contactó entonces a Hassan, su jefe de seguridad, que tenía conexiones con las fuerzas del orden internacionales. Necesito que organices una reunión con Interpol, dijo Wed. Tenemos pruebas de una operación internacional de fraude. Quiero que se involucren antes de que hagamos nuestro movimiento final. 2 semanas después, 2 agentes de Interpol llegaron a la residencia de Wed, la agente María Santos de Portugal y el agente Thomas Wright del Reino Unido. Pasaron 3 días revisando las pruebas de Scarlett, entrevistando a Maro mediante un enlace de video seguro y coordinándose con las fuerzas del orden de varios países. La agente Santos quedó especialmente impresionada con el trabajo de Scarlett. Esta es la documentación más completa de una operación de falsificación que he visto jamás, dijo. La mayoría de los casos se desmoronan porque no podemos demostrar que las piezas son falsas. Quedamos atrapados en batallas entre expertos enfrentados, pero su análisis es tan detallado, tan bien documentado, que es prácticamente inatacable. ¿Cuándo pueden arrestar a Castellanos?, preguntó Scarlett sin rodeos. La agente Santos intercambió una mirada con el agente Wright. Pronto, dijo con cuidado, pero necesitamos coordinarnos entre múltiples jurisdicciones. Castellanos llevaría falsificaciones reales para que Wed las examinara, piezas tan convincentes que estaba seguro de que Wed no sería capaz de notar la diferencia. No tenía idea de que Wed tenía al mejor detector de fraudes del mundo, esperando para examinar cada pieza. La noche antes de que Wed partiera hacia Mónaco, se sentó con Scarlett en su estudio. Ella estaba callada, ansiosa por lo que estaba por venir. Ya casi termina, dijo Wed con suavidad. Pronto arrestarán a Castellanos, su red será desmantelada y tu padre tendrá justicia. Y después, que preguntó Scarlett en voz baja. Wed la miró, comprendiendo la verdadera pregunta que ella estaba haciendo. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará conmigo? Entonces dijo con cuidado que continuarían construyendo la vida que ya habían empezado. Ella seguiría con su educación, seguiría aprendiendo, seguiría creciendo hasta convertirse en la persona extraordinaria que estaba llegando a ser. Y cuando fuera mayor, cuando estuviera lista, tomaría esa colección y la haría suya. ¿Lo dices en serio?, preguntó Scarlett con la voz pequeña. Lo digo en serio, confirmó Wed. Scarlett, en estos últimos 6 meses te has vuelto importante para mí. No solo como consultora o detectora de fraudes, sino como una persona por la que me importo de verdad. No tengo hijos propios. Nunca pensé que los quisiera. Pero tú me has mostrado lo que significa guiar a alguien, invertir en el futuro de una persona, ver cómo crece y prospera. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras.
No estaba tratando de reemplazar a su padre. Nadie podría hacerlo jamás. Pero le ofrecía un lugar permanente en su vida, en su hogar, en su legado si ella lo quería. Scarlett sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Esta vez eran lágrimas felices de alivio, gratitud y pertenencia. «Lo quiero», susurró. Wed la atrajo hacia un abrazo poco habitual en él, y por primera vez desde la muerte de su padre, Scarlett se sintió verdaderamente a salvo. Mónaco, durante la temporada de subastas, era un espectáculo de riqueza y exceso. El diminuto principado de la Riviera Francesa se llenaba de multimillonarios con sus yates abarrotando el puerto y sus autos deportivos alineando las calles estrechas. Las subastas anuales de relojes atraían a coleccionistas de todo el mundo, todos compitiendo por las piezas más raras y valiosas. Wed llegó con un pequeño séquito, su equipo de seguridad, su asistente personal Hila y, en contra de todos sus instintos, Scarlett. Finalmente, había aceptado llevarla, pero solo bajo condiciones estrictas. Ella se quedaría en la suite del hotel bajo fuerte seguridad, excepto para la reunión final con Castellanos, y aún entonces, solo observaría a distancia a través de una transmisión de video. Scarlett aceptó a regañadientes, aunque tenía sus propios planes que aún no había compartido con Wed. La suite del hotel daba al puerto y ofrecía una vista impresionante de los yates y del mar Mediterráneo. Pero Scarlett apenas notó el lujo. Su atención estaba centrada en la sala de operaciones que Interpol había instalado en la suite contigua, pantallas con múltiples ángulos de cámara, equipos de audio y planes tácticos para el arresto. La agente Santos les explicó el plan final. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, Wed se reuniría con Castellanos en su yate. Castellanos presentaría 4 relojes, todos falsificaciones, aunque él no lo sabía. Ellos sí. Wed expresaría interés y negociaría la compra de al menos una pieza. En el momento en que el dinero cambiara de manos o se cerrara un acuerdo vinculante, entrarían y arrestarían a todos los implicados. «¿A cuántas personas esperamos?», preguntó Wed. A Castellanos, a 2 de sus principales distribuidores, y al menos a uno de los falsificadores, respondieron. «Los arrestaremos de forma simultánea, con redadas coordinadas en otros 3 países para desmantelar el resto de su red. Para mañana por la noche, toda su operación habrá sido desarticulada». Debería haber parecido una victoria, pero Scarlett sentía una ansiedad inexplicable, un nudo de preocupación en el estómago. Esa noche no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana mirando los yates en el puerto, pensando en su padre. ¿Qué pensaría de todo esto? ¿Estaría orgulloso de lo que ella había logrado? ¿Aprobaría su alianza con Wed, la vida que estaba construyendo? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo. Wed entró. Él tampoco podía dormir. Se sentó en una de las elegantes sillas de la suite e hizo un gesto para que Scarlett se acercara. Nerviosa, preguntó. «Sí», admitió. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si sospecha algo?» ¿Y si Scarlett la interrumpió Wed con suavidad? El miedo es natural antes de algo importante. Pero el miedo también es lo que nos vuelve cuidadosos, lo que nos prepara. Hemos hecho todo bien. Las pruebas son sólidas. Interpol está coordinado. Esto va a funcionar. «No lo sabes», dijo Scarlett en voz baja. No admitió Wed. «No lo sé. Pero sí sé esto, pase lo que pase mañana, ya has ganado. Has honrado el legado de tu padre. Has expuesto un fraude que podría haber continuado durante décadas. Has demostrado que la integridad y el conocimiento importan más que el dinero o el estatus. Esa es la verdadera victoria, Scarlett. El resto son solo detalles». Scarlett pensó en ello durante un largo momento. «Cuando todo esto termine», dijo en voz baja, «cuando Castellanos sea arrestado y el caso se cierre, ¿qué pasará conmigo?» Wed pareció sorprendido. «¿A qué te refieres nada cambia? Sigues viviendo conmigo, sigues con tu educación, sigues adelante». Pero legalmente, interrumpió Scarlett. «No soy tu hija. No estoy adoptada. Solo vivo en tu casa. ¿Y si alguien decide que debo ir a un sistema de acogida o algo así?» Wed guardó silencio durante un largo momento. «¿Te gustaría que te adoptara legalmente?»
El corazón de Scarlett comenzó a latir con fuerza. La adopción significaba permanencia, significaba familia, significaba que ya no sería solo una niña rescatada de la calle. Sería la hija de Wed con todos los derechos y protecciones que eso implicaba. ¿De verdad querrías eso?, preguntó con cuidado. Scarlett, dijo Wed con una voz inusualmente suave. Estos últimos 6 meses han sido transformadores para mí. Me has dado un propósito más allá de los negocios, más allá de coleccionar. Me has recordado lo que significa preocuparse por el futuro de alguien más que por el propio éxito. Así que sí lo querría muchísimo. Entonces, sí, susurró Scarlett. Yo también lo quiero. Wed sonrió una sonrisa cálida y sincera que transformó su rostro normalmente severo. Entonces, una vez que este asunto con Castellanos haya concluido, iniciaremos el proceso de adopción. Oficialmente te convertirás en Scarlett Al-Rashid. Scarlett Bennett Al-Rashid, lo corrigió ella. Quiero conservar también el apellido de mi padre. Scarlett Bennett Al-Rashid, aceptó Wed. Perfecto. El día siguiente amaneció con cielos despejados y mares tranquilos. Mientras Wed se preparaba cuidadosamente vistiéndose con un traje impecable y revisando varias veces su cámara y micrófono ocultos, el equipo de Interpol repasaba los protocolos finales posicionando agentes alrededor del puerto y coordinándose con las autoridades locales. A las 2:45 p.m., Wed partió hacia el yate de Castellanos. Scarlett observó desde la sala de operaciones cómo caminaba por el muelle cada paso, acercándolos al desenlace de 6 meses de trabajo. El yate era magnífico, una embarcación de lujo de 50 metros llamada Cronos. Castellanos lo esperaba en la cubierta flanqueado por 2 hombres que Scarlett reconoció de las fotografías de los registros de Maro, sus principales distribuidores. Señor Al-Rashid, saludó Castellanos con cordialidad, estrechando la mano de Wed. Bienvenido a bordo. Creo que quedará muy satisfecho con lo que tengo para mostrarle. Se trasladaron a un elegante salón interior, donde 4 relojes reposaban sobre cojines de terciopelo, cada uno supuestamente valorado en millones de dólares. A través de la transmisión de video, Scarlett podía verlos con suficiente claridad como para hacer evaluaciones preliminares. Magníficos, ¿verdad?, dijo Castellanos señalando las piezas. Un Patek Philippe, Henry Graves, un Breguet, Marie Antoinette, un Vacheron Constantin 57260 y un Patek Philippe Grandmaster Chime. En conjunto más de 100 millones de dólares en subasta para usted, señor Al-Rashid. 75 millones por la colección completa. Wed tomó el primer reloj, el supuesto Henry Graves, de súper complicación y lo examinó con cuidado. A través de la cámara oculta, Scarlett pudo confirmar lo que ya sospechaba. Los 4 relojes eran falsificaciones. Sofisticadas, sin duda las mejores que había visto de la red de Castellanos, pero falsificaciones al fin. Impresionantes, dijo Wed con cautela. ¿Puedo pedir una autenticación independiente antes de realizar la compra? La sonrisa de Castellanos vaciló levemente. Le aseguro, señor Al-Rashid, que estas piezas cuentan con procedencia completa y autenticaciones de los mejores expertos de Europa. No lo dudo, respondió Wed con suavidad. Pero por 75 millones entenderá que prefiera mi propia verificación. Castellanos intercambió una mirada con sus distribuidores. Algo cambió en el ambiente. Una tensión sutil, un cálculo del riesgo. ¿A quién tiene en mente para la autenticación?, preguntó Castellanos con cuidado. En la sala de operaciones, la agente Santos se tensó. Este era el momento crítico. Si Wed mencionaba al experto equivocado, si decía algo que despertara las sospechas de Castellanos, toda la operación podía venirse abajo. Pero antes de que Wed pudiera responder, ocurrió algo inesperado. Una pequeña figura apareció en la cubierta del yate. Una niña de 6 años de cabello castaño con un sencillo vestido azul. Scarlett. En la sala de operaciones, la agente Santos maldijo. ¿Cómo había pasado la seguridad? ¿Cómo había subido a ese yate Hassan, el jefe de seguridad de Wed? Parecía igual de sorprendido.
Debió escabullirse mientras estábamos concentrados en la salida del señor Al-Rashid. Conoce este puerto. Hemos estado aquí 2 días. Pudo haberlo planeado. En el yate Castellanos y sus socios se giraron para mirar a la inesperada visitante. El rostro de Wed palideció. «¿Bueno?», dijo Castellanos lentamente entrecerrando los ojos. «¿Y a quién tenemos aquí?». Scarlett caminó hacia el salón con una compostura extraordinaria para una niña de 6 años. «Mi nombre es Scarlett Bennett», dijo con claridad. «Y esos relojes son falsos». La sala quedó completamente en silencio. Castellanos la miró fijamente y su expresión pasó de la confusión al reconocimiento y luego a la furia. Bennett repitió en voz baja: «La hija de Thomas Bennett. Escuché que había muerto en las calles». «Sobrevivió», dijo Wed, colocándose de manera protectora delante de Scarlett. «Y ha estado examinando tus falsificaciones durante los últimos 6 meses». El rostro de Castellanos se oscureció de ira. «Has estado construyendo un caso contra mí. Todo esto fue una trampa». «Sí», dijo Scarlett con firmeza, su voz infantil cortando la tensión. «Usted destruyó a mi padre. Difundió mentiras sobre él, arruinó su reputación, lo empujó a la muerte y estafó a cientos de personas con sus falsificaciones. Pero ahora se acabó». Castellanos la miró con algo parecido al respeto a pesar de su rabia. «Eres la hija de Thomas». «De acuerdo». Tenía esa misma integridad obstinada, esa misma creencia ingenua de que la verdad importaba más que sobrevivir. Se volvió hacia sus distribuidores. «Desháganse de ellos de los 2. Los hombres avanzaron, pero antes de que pudieran alcanzar a Wed y a Scarlett, el salón del yate estalló en actividad. La agente Santos y el agente Wright irrumpieron por las puertas seguidos por 6 oficiales armados. Víctor Castellanos, anunció la agente Santos. «Queda usted arrestado por fraude, conspiración, lavado de dinero y crimen organizado. Tiene derecho a guardar silencio». Más agentes subieron al yate asegurando a los distribuidores y al falsificador que se había estado ocultando bajo cubierta. Castellanos se quedó inmóvil, viendo cómo su imperio se derrumbaba en tiempo real, pero sus ojos seguían fijos en Scarlett. «Tienes 6 años», dijo casi para sí. «6 años, y destruiste lo que me tomó 30 años construir». «¿Usted se destruyó solo?», respondió Scarlett. «Destruyó a mi padre y luego se volvió codicioso. Pensó que era más inteligente que todos los demás, pero olvidó que la integridad y el conocimiento siempre derrotan a la mentira y a la avaricia tarde o temprano». Castellanos incluso sonrió ante eso, una sonrisa amarga y resignada. «Tu padre habría estado muy orgulloso», dijo en voz baja, antes de que los oficiales se lo llevaran esposado. Wed sujetó a Scarlett por los hombros con el rostro dividido entre la furia y el alivio. «¿Tienes idea de lo peligroso que fue eso? Podrían haberte hecho daño. Podrían haberte matado». «Pero no lo hicieron», respondió Scarlett con calma. «Y ganamos». «Ganamos gracias a las pruebas y a la planificación», replicó Wed. «No porque una niña de 6 años se pusiera en peligro». No corrigió Scarlett. «Ganamos porque enfrenté al hombre que destruyó a mi padre y no tuve miedo. Ganamos porque vio que sus falsificaciones no podían engañar a alguien con conocimiento real e integridad. Ganamos porque la verdad es más poderosa que las mentiras». Wed la miró durante un largo momento y luego la estrechó en un fuerte abrazo. «No vuelvas a hacer algo así», dijo en voz baja. «Mi corazón no lo soportaría». «De acuerdo», respondió Scarlett devolviéndole el abrazo. «Lo prometo». La agente Santos se acercó a ellos con una expresión que mezclaba exasperación y admiración. «Eso fue increíblemente imprudente», le dijo a Scarlett, «pero también increíblemente valiente. La confrontación, la forma en que le hablaste, todo quedó grabado. Hará que la acusación sea aún más sólida». Le entregó a Scarlett una tarjeta de presentación. «Cuando seas mayor, si alguna vez quieres un trabajo en Interpol, llámame. Nos vendría bien alguien con tus talentos». Scarlett sonrió. «Tal vez», dijo, «pero creo que tengo otros planes». El arresto de Víctor Castellanos provocó ondas de choque en la comunidad internacional de relojes de lujo.
En un plazo de 48 horas, redadas coordinadas en 5 países, desmantelaron por completo su red. 17 personas fueron arrestadas, incluidos falsificadores distribuidores y autenticadores corruptos que habían aceptado sobornos para certificar piezas falsas como auténticas. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia con un apetito voraz. Niña genio de 6 años expone red internacional de fraude, gritaban los titulares. Niña sin hogar. Se convierte en el arma secreta de un multimillonario contra un imperio de falsificaciones. El teléfono de Wed no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas, ofertas de documentales y propuestas de libros. Las rechazó todas protegiendo la privacidad de Scarlett y decidido a permitirle una infancia lo más normal posible, pese a las circunstancias. Pero hubo una reunión que no pudo evitar un encuentro privado con representantes de Patek Philippe Vacheron, Constantin Rolex y Audemars Piguet, las 4 grandes marcas cuyas piezas habían sido falsificadas con mayor frecuencia por la red de castellanos. Llegaron a la finca de Wed 3 días después del arresto. 4 hombres distinguidos con trajes caros representando siglos de herencia relojera y miles de millones de dólares en valor de marca. Jean-Pierre Moreau, director ejecutivo de Patek Philippe, habló primero. Señor Al-Rashid, hemos revisado las pruebas que su asociada proporcionó a Interpol. El nivel de detalle, la precisión, la naturaleza exhaustiva de su análisis. Es extraordinario. Nos gustaría conocerla si es posible. Wed dudó. Aquellos eran hombres poderosos. Y Scarlett seguía siendo solo una niña, pero se había ganado ese reconocimiento. Scarlett la llamó. Ella había estado escuchando desde el pasillo, curiosa por esos representantes de las marcas que su padre le había enseñado a venerar. Entró en la sala con su compostura habitual, vestida de forma sencilla, con vaqueros y una camisa blanca, luciendo exactamente como lo que era una niña de 6 años, que simplemente poseía un conocimiento extraordinario. Los 4 directores ejecutivos se pusieron de pie de inmediato, mostrándole el mismo respeto que le habrían mostrado a un colega. Jean-Pierre Moreau extendió la mano. Señorita Bennett, es un honor conocerla. Su padre fue una leyenda en nuestra industria, y es evidente que su legado vive a través de usted. Scarlett estrechó su mano con solemnidad. Mi padre siempre decía que Patek Philippe representaba la cúspide del arte relojero. Habría sido un honor para él saber que ustedes reconocen su trabajo. Hacemos más que reconocerlo, respondió Moreau. Queremos honrarlo. Con su permiso y con la aprobación del señor Al-Rashid, nos gustaría establecer la Fundación Thomas Bennett para la Integridad Relojera, una organización sin fines de lucro, dedicada a formar autenticadores, desarrollar tecnologías antifalsificación y preservar la integridad de la relojería. La miró directamente. Y nos gustaría que usted fuera la directora honoraria de la fundación. Cuando sea mayor, si así lo decide, podría asumir un papel más activo. Pero incluso ahora, su experiencia sería invaluable para dar forma a nuestra misión y a nuestros métodos. Los otros directores ejecutivos asintieron. Nos comprometemos a aportar inicialmente $50 millones para establecer la fundación, añadió el representante de Vacheron Constantin. Aunque esta epidemia de falsificaciones ha dañado a todas nuestras marcas su trabajo, nos ha demostrado que la solución no es solo mejor tecnología, sino mejor educación, mejor formación y una integridad absoluta. Scarlett miró a Wed con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Él asintió con gesto alentador. Mi padre querría esto, dijo ella en voz baja. Siempre creyó que el conocimiento debía compartirse, que la industria debía unirse para proteger la autenticidad. Sí lo haré. Ayudaré en todo lo que pueda. Jean-Pierre Moreau sonrió con calidez. Entonces queda decidido. La Fundación Thomas Bennett se lanzará el próximo mes. Y señorita Bennett, hay una cosa más. Metió la mano en su maletín y sacó una caja de reloj inconfundible por su elegante sencillez, una caja de Patek Philippe. Este es un Calatrava referencia 96.
una de las primeras piezas que su padre autenticó para nosotros cuando aún estaba construyendo su reputación. La hemos conservado en nuestros archivos todos estos años. Nos gustaría que usted la tuviera como símbolo del vínculo entre el legado de su padre y el futuro que está construyendo. Scarlett abrió la caja con manos temblorosas. El reloj que había dentro era hermoso, simple, elegante, perfecto. Y en el fondo de la caja llevaba una inscripción grabada con delicada caligrafía. Para Thomas Bennett, maestro relojero, con gratitud y respeto. Ella recorrió el grabado con el dedo mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Gracias», susurró. «Gracias por recordarlo. Nunca lo olvidaremos», prometió Moreau. «Y tampoco lo hará la industria mientras usted esté aquí para continuar su obra». 3 meses después, Scarlett se encontraba de pie en un tribunal de Ginebra durante la audiencia de sentencia. Era demasiado joven para testificar formalmente, pero el juez le había permitido estar presente mientras Víctor Castellanos recibía su condena a 15 años de prisión, $50 millones, en multas, prohibición permanente de participar en la industria de bienes de lujo y la disolución completa de su imperio empresarial. Mientras se leía la sentencia, Castellanos se giró en su asiento y miró directamente a Scarlett. Durante un largo instante, sus miradas se encontraron el comerciante corrupto que había destruido a su padre y la niña de 6 años que lo había llevado ante la justicia. Castellanos asintió levemente, un gesto que podía ser respeto, reconocimiento o simplemente resignación ante su destino. Scarlett no reaccionó. Se limitó a observar cómo el hombre que había poblado sus pesadillas era conducido esposado para no volver a hacer daño a nadie, como se lo había hecho a su padre. A la salida del juzgado, Webb apoyó la mano sobre su hombro. «Se acabó», dijo en voz baja. «Ahora puedes dejarlo ir». «Lo sé», respondió Scarlett. «Y lo haré. Pero no olvidaré. Nunca olvidaré porque esto era importante». Los trámites de adopción se habían finalizado la semana anterior. Ahora era oficialmente Scarlett Bennett al-Rashid, hija de 2 padres, ambos habiéndole dado todo lo que pudieron. Uno le había dado conocimiento e integridad. El otro le había dado un futuro y un hogar. La Fundación Thomas Bennett se lanzó con reconocimiento internacional con una misión clara: formar a la próxima generación de autenticadores, desarrollar tecnologías que hicieran las falsificaciones más fáciles de detectar y preservar la integridad de una industria construida sobre siglos de artesanía y arte. Scarlett volvió con sus tutores a sus clases de arte, a sus amistades con niños de su edad, pero cada tarde seguía pasando tiempo en la colección de Webb, examinando relojes, aprendiendo, creciendo, preparándose para el día en que ocuparía su lugar, no solo como autenticadora, sino como líder en la industria que su padre había amado. Ahora tenía 7 años. Había sobrevivido a la pobreza, a la pérdida y a una batalla contra el fraude internacional. Había demostrado que la edad y la apariencia no significan nada frente al conocimiento y la integridad, y apenas estaba empezando. Su padre le había enseñado a ver la verdad en los mecanismos y en los movimientos. Webb le había enseñado a ver la verdad en las personas y en sí misma. Juntas, esas lecciones la transformaron de una niña sin hogar en alguien que cambiaría toda una industria. El camino estaba lejos de terminar, pero ella estaba lista para lo que viniera después. La historia de Scarlett nos recuerda que el verdadero valor nace de la integridad, no de la apariencia. De niña sin hogar a heroína, demostró que el conocimiento y el coraje pueden cambiarlo todo. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar que sus circunstancias no definen su destino. Deja un comentario abajo contándonos qué momento te impactó más. Suscríbete para más historias poderosas de transformación que demuestran que la redención siempre es posible.